Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este auditorio José María Vigil, que los últimos 2 años y medio estuvo desafortunadamente muy poco ocupado, y volverlo a ocupar también es un acto de resistencia académica del que me encanta formar parte. Y estamos aquí para presentar un libro que acaba de salir, que tiene pie de imprenta del 2022, y que se llama Leer el libro desde sus paratextos, censura, crítica y legitimación en la literatura novohispana, siglos XVI a XVIII. La autora, Andrea Pérez González, está con nosotros y participaremos el doctor César Manrique, el doctor Tadeo Stein, una servidora, y le cederemos al final la palabra a la autora. Doctor César Manrique, adelante. Muchas gracias, Lore. Estoy muy contento de estar con ustedes y además ser parte de la presentación del libro de Andrea, el cual, por cierto, disfruté muchísimo. Voy a leer la colección Biblioteca Indiana de la editorial iberoamericana Verboom. Añade a su catálogo el libro de Andrea Pérez, que hoy nos convoca. Leer el libro desde sus paratextos, censura, crítica y legitimación en la literatura novohispana, siglos XVI al XVIII, como ya lo dijo Lore. Este nuevo libro, valga la redundancia, habla sobre libros, o mejor dicho, sobre paratextos que hablan de libros. Este fascinante espacio paratextual, en su conjunto, ha sido poco atendido o estudiado, como dices, Andrea, e incluso menospreciado o marginalizado. El corpus de los paratextos estudiados incluye censuras, licencias, pareceres o sentires, consideradas todas como aprobaciones en general, así como los paratextos de carácter literario, como las dedicatorias, el prólogo, textos introductorios en prosa, o las numerosas poesías laudatorias, que, como dice Andrea, en un impreso podían alcanzar hasta 20. Todos estos textos invariablemente acompañaban a los textos de los impresos novohispanos o hispánicos, y de hecho, en general, el surgimiento y auge de los paratextos se puede ver en diferentes partes del mundo de la imprenta de tipos móviles durante la Edad Moderna, pues también se utilizaban en Francia, en Italia, en los Países Bajos o en Inglaterra. Acabo de ver el Tratado de Vignola, que tenemos aquí, impreso en Roma en 1593, estaba recordando lo que tú decías, porque están llenos también de por lo menos 3 dedicatorias, etc. O sea, el fenómeno de los paratextos es un fenómeno que atañe a la imprenta en el mundo occidental. Por lo tanto, esta nueva obra arroja luz y conocimiento sobre cómo se clasifican, cómo funcionaban, para qué servían o por qué se escribían, a qué necesidades del contexto histórico respondían los numerosos paratextos o textos generalmente preliminares en los libros impresos durante la época virreinal, y, sobre todo, nos permite visualizar y entender las complejas relaciones establecidas entre el texto de la obra y sus respectivos paratextos, las cuales variaban según el tipo de texto preliminar, pues no es lo mismo la relación establecida entre alguna de las aprobaciones, la dedicatoria o el prólogo, con el cuerpo de la obra. Antes de proseguir con esta presentación y destacar algunos contenidos del libro que me interesaron bastante, me gustaría traer a cuento algunos elementos del perfil académico de Andrea Pérez para poder aquilatar mejor el alcance de su investigación y de sus reflexiones, producto de una sólida formación en distintas disciplinas. Por principio de cuentas, Andrea, originaria de Monterrey, Nuevo León, estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, en donde tuvo la oportunidad de formarse con grandes maestros y expertos en crítica y literatura hispánica, de la talla del ya fallecido Víctor Infantes. De hecho, la tesis de maestría de Andrea, defendida en el año 2013, muestra un temprano contacto con el mundo del libro antiguo y su circulación entre la península ibérica y las Indias durante el Siglo de Oro, ya que dicha investigación se centró en el estudio de la literatura española presente en la Nueva España a través del análisis de 5 catálogos sevillanos de la década de 1680, por lo que la autora adquirió un conocimiento previo de los mundos del libro, su producción y su circulación durante la época de la monarquía hispánica. Su conocimiento y análisis de la literatura en la Nueva España se vio ampliamente beneficiado y consolidado durante su doctorado en literatura hispánica en el Colegio de México, bajo la dirección de Marta Lilia Tenorio. Asimismo,
Nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas tuvo la fortuna de tenerla entre los postdoctorantes que la institución ha recibido en los últimos años, con grandes satisfacciones y resultados por la riqueza, novedad y diversos productos de las investigaciones que se han llevado a cabo. Por cierto, vale la pena destacar, ya que estamos aquí, que el libro de Andrea es producto de una exhaustiva investigación con un corpus de impresos virreinales e hispánicos. Muchos de estos materiales se resguardan en bibliotecas patrimoniales, como el fondo reservado aquí atrás de nuestra Biblioteca Nacional de México, en donde Andrea pasó jornadas enteras. Por lo que no es ocioso decir, creo yo, que el proceso de escritura de su libro terminó de contrastar perspectivas, aterrizar ideas y generar nuevas preguntas en torno al mundo de la historia del libro y de la bibliografía durante su paso por este instituto y sus distintos espacios de discusión, como el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, conocido como SIB, coordinado por Marina Garone, o nuestro Seminario de Investigación Bibliográfica del área de los siglos XVI al XVIII, coordinado por Cecilia Cortés, todas aquí presentes. Estos espacios de reflexión académica generan y favorecen un intercambio de ideas con académicos, estudiantes, tesistas, que se interesan en el impreso antiguo desde diferentes disciplinas como la literatura, la filología, la historia del arte, la bibliotecología, la tipografía, el diseño gráfico, la restauración y la conservación. Y creo que fue muy enriquecedor platicar con Andrea e intercambiar muchas inquietudes acerca del mundo entre la literatura, los mundos del libro, etc. Para terminar esta presentación del perfil de la autora, Andrea también se ha beneficiado de la enorme riqueza de los acervos internacionales como la Biblioteca John Carter Brown, o la JCB como dicen en inglés, en la ciudad de Providence, Estados Unidos, en donde fue becaria, o fellow como dicen en inglés, y en donde se resguardan verdaderos tesoros de la cultura impresa y escrita del ámbito novohispano. Tampoco es ocioso recordar que estamos ante un libro pandemial que parte importante de su proceso de escritura tuvo lugar en los más álgidos tiempos del coronavirus. De hecho, la experiencia de Andrea como becaria en la ya mencionada John Carter Brown se vio completamente trastocada por la pandemia y todas estas instituciones que reciben becarios o estudiosos tuvieron que replantear su esquema de funcionamiento. A pesar de las desventuras sanitarias, Andrea pudo tener acceso y consulta de los materiales de su interés. El libro. En su estructura, la verdad, es muy cómodo, manejable para leer, pues consta de una introducción, 4 capítulos y una extensión bastante equilibrada. Pienso que el libro es de provecho para todos aquellos interesados en el ámbito de la literatura y de la historia del libro en Nueva España o en general en el mundo hispánico durante la Edad Moderna, porque ofrece un panorama amplio que básicamente explora el concepto del paratexto, cómo se han estudiado, cómo se clasifican, para qué servían y por qué se utilizaban y cómo evolucionan los paratextos en el libro impreso, tanto en la Ciudad de México como en Puebla de Los Ángeles, que eran los centros urbanos y tipográficos más importantes durante la época virreinal. Estos textos básicamente complementaban, presentaban, justificaban, evaluaban, exaltaban, promovían o legitimaban la obra literaria que acompañaban a través de distintos recursos y modalidades. Es decir, tenían una función dinámica, por lo que las relaciones tendidas entre los paratextos con el texto en sí no podían ser más que enriquecedoras, pues a decir de la autora permiten desentrañar algunos de los misterios del texto. Es importante señalar que el corpus analizado engloba obras literarias, biográficas e históricas impresas en la Nueva España desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Esto a pesar de las restricciones que tenía la creación literaria novohispana. Según cada caso estudiado, ya sea alguna de las aprobaciones, dedicatorias, prólogos o poesías preliminares, se presentan y se analizan fragmentos paratextuales redactados por una amplia nómina de escritores letrados novohispanos o activos en la Nueva España. Una de las ideas que más me gusta, una de las ideas mejor explicadas y me parece que de gran interés para la autora, es justamente el estudio de la aprobación, de las aprobaciones, con funciones no solo apologéticas, sino críticas, que evalúan la calidad literaria y el estilo del texto, por lo que en estos paratextos tenemos entonces, como dices tú, el germen de la crítica literaria en el mundo hispánico, especialmente a finales del siglo XVII, y voy a citar a Andrea, cuando el paratexto alcanza su esplendor como el espacio predilecto de la crítica. De hecho, es muy convincente y atractiva la idea
de que los propios censores, me los imaginé, como autores de las aprobaciones, también buscaban compartir el prestigio intelectual con los autores de las obras, y por ello se esmeraban también en que sus aprobaciones fueran para textos bastante logrados y trabajados, pues eran el primer punto de contacto, de mediación entre el lector y la obra, lo cual a sus ojos otorgaba reconocimiento social en el acotado mundo de las letras novohispanas, por lo que estos censores, voy a citarte, deseaban ver su nombre asociado a la distribución o recepción de los textos que revisaban y sobre los cuales reflexionaban y emitían juicios. El libro también nos invita a recordar que los escritores novohispanos estaban completamente vinculados con las esferas del poder, ya sea del poder civil del ámbito del virrey o la audiencia, o del poder religioso de las órdenes, o del clero regular, y por supuesto con los calificadores al servicio del Santo Oficio de la Inquisición. Por lo que en consonancia con Robert Darnton, la autora destaca que la labor de estos calificadores no era solamente una cuestión de expurgos o censura burocrática, sino que era una franca invitación a la lectura de la obra a través de sus paratextos. Otra de mis partes favoritas fue el capítulo 3, sobre el prólogo, llamado también instancia prefacial, el cual es un texto que es directamente un puente entre el texto literario y el lector. Fue muy enriquecedor entender todos los tipos de recursos que se utilizan en el rico espacio del prólogo. La falsa modestia, por ejemplo, la recurrencia y pervivencia de modelos clásicos, particularmente horacianos, o la emergencia de la ingeniosa preceptiva barroca modelada en la obra Cumbre de Baltasar Gracián. Por lo tanto, es fascinante pensar en los diálogos que se entablan desde estos prefacios con el lector ideal o con el lector detractor cuando se presenta la obra. La lectura, y voy terminando, ofrece también un rápido recorrido por el panorama legislativo y cultural de la cultura impresa en el mundo hispánico. Cada estudio de caso, cada ejemplo de análisis de los diferentes paratextos se acompaña de citas de obras consultadas, poniendo atención en las estrategias, recursos y manifestaciones discursivas, así como en los componentes retóricos o literarios no carentes de ingenio, elogios y agudeza. De hecho, los paratextos, como las aprobaciones o dedicatorias, también nos ofrecen un rico panorama de la filiación entre sus autores o los censores con las figuras relevantes del contexto sociocultural, del mundo de las letras y de las instituciones civiles y religiosas del ámbito novohispano. Y por eso, y es una de las cosas que también me gustó mucho, Andrea, que haces bastante énfasis en proveer información biográfica de quiénes son estos autores, estos censores o protagonistas, o prologuistas, perdón, que estudias en tu corpus a lo largo de tus capítulos. Perdón, que se me va mi imagen. Por estas páginas vemos desfilar una multiplicidad de paratextos redactados por escritores que incluyen a catedráticos de la universidad, profesores de distintas materias, calificadores del Santo Oficio, misioneros, cronistas y en general autores del clero, pero también autores laicos, poetas, no siempre de renombre, o profesionales de las artes liberales, pasando por nombres, por ejemplo, como Bernardo de Valbuena, Juan de Palafox, el médico Juan de Cárdenas, el cronista franciscano Fray Francisco de Larrea, o el cronista jesuita Fray Francisco de Florencia, o Cayetano Cabrera y Quintero, sin olvidar a los autores españoles de los paratextos de las obras de la encumbrada Sor Juana, impresas en España. Termino. En breve, este libro nos recuerda el sentido crítico, reflexivo, dinámico de los textos preliminares. No son textos marginales ni periféricos. Por lo tanto, estimados oyentes, apelo a su benévola atención para que mi propia lectura, valoración y aprobación del libro en forma de presentación se convierta en una persuasiva invitación entre ustedes, potenciales lectores ideales, y la obra de Andrea Pérez González, de la cual, para emplear términos ad hoc con su contenido, valoré la claridad del estilo llano, sin afectación, la actualidad, solidez y erudición del aparato crítico y de su metodología de investigación, la importancia de la materia tratada y sobre todo su utilidad para todos los interesados en la cultura impresa, la literatura y la historia del libro novohispanas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, César, ya nos deja sin aliento. Voy a ceder ahora la palabra al doctor Tadeo Stein, que nos va a leer su impresión sobre el libro, que seguramente también será extremadamente informada. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a Andrea la invitación. Yo soy medio fan de Andrea, así que no me voy a deshacer en tantos elogios como en las aprobaciones. Pero voy a hacer unos comentarios muy generales sobre el libro. Voy a empezar con una cita de Michael Moner, o Michel Moner, como se diga. En el paratexto, abundan en el paratexto literario declaraciones, alusiones, anécdotas o reminiscencias que tratan de cantidad de temas, como la política de los géneros, por ejemplo, o se hacen ecos de posturas, polémicas o controversias, entre escuelas o academias, por ejemplo, cuyo estudio no puede sino contribuir a enriquecer nuestro conocimiento de la vida cultural y de las élites intelectuales de la España del siglo de oro. Bueno, este es básicamente el objetivo del libro de Andrea, ¿no? Una cosa es lo que dice Moner y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y yo creo que lo que pasa en el libro de María Andrea es importante la importancia, la trascendencia del paratexto para construir una historia literaria o cultural mucho más amplia, es fundamental, y en el ámbito novohispano no hay un precedente hasta donde yo sé. Entonces en ese sentido creo que el libro de María Andrea es... Andrea Mariel, perdón. El libro de Andrea Mariel. El libro de Andrea es llega en un muy buen momento, porque permite expandir ciertos conocimientos que no teníamos. Eso me parece lo primero que importa destacar. En segundo lugar, el libro creo que complementa dos aspectos con los cuales se extrañan mucho en la tradición literaria, y es la conjunción de la teoría con la práctica. En ese sentido, hay que destacar que Andrea parte de un bagaje teórico, metodológico, conceptual denso, muy sostenido, bueno, sobre todo a partir de los estudios de Ancayuela, que le dan una solvencia teórica al libro impecable en ese sentido. Y por otro lado, las generalidades o las visiones más generales que hace con respecto a las aprobaciones, los prólogos, las poesías laudatorias, se complementan con estudios de caso, ¿no? Para cada capítulo, o sea, la aprobación, se explica todo lo que es la aprobación y se estudia el caso de López Avilés con el que yo recuerdo, ¿no? Ahora el prólogo se estudia el iris de la elocuencia. Bueno, y así podríamos ir, ¿no? Hay un estudio de caso por cada concepción teórica que se desarrolla en el libro. Eso para mí es muy saludable, porque a veces nos quedamos en las puras generalidades y no bajamos a los estudios de caso. Y bueno, a mí eso me gustó muchísimo del libro. Me pareció muy acertado. Veo la mano por ahí de Marta Lilia en algunas elecciones de los casos, pero bueno, ese es otro tema. Como sea, están muy bien estudiados. A mí eso me gustó muchísimo. Después creo que hay una serie de temas que recorren el libro de una manera como media obsesiva, ¿no? Que también me encanta. Que es, por ejemplo, aportar una serie de indicios documentales en los paratextos para comprender un poco lo que decía César, medio en chiste, medio en serio al final, sobre esta disputa estilo llano, estilo oscuro, ¿no? O lo que conocemos como el bongorismo. Hay una serie de aspectos que releva Andrea en relación en cómo parece ser que en los paratextos hubo un eco muy profundo de la disputa del bongorismo en Nueva España, ¿no? Algo que no se había prestado para nada atención. Eso me parece, bueno, a mí me gustó, me pareció un gran acierto teórico y metodológico. Empezar a buscar esos lugares. Tú siempre dices eso, que nadie habla de eso. Sí, bueno. Bueno, gracias Andrea entonces por hablar de eso. Eso me parece, bueno, eso en cuanto a cuestiones generales, ¿sí? Después, como dijo César, el libro está dividido en 5 capítulos.
No, y otra cosa general, el libro de María Tía invita a la reflexión. ¿Sí? Capaz de Andrea, perdón, estoy tomando Andrea. El libro de Andrea invita a la reflexión en el sentido de que es un libro que uno va leyendo, lo va notando, se va peleando con el libro y va pensando un montón de cosas. Y eso para mí es el ejercicio fundamental de la crítica literaria. Un libro que no suscita eso es un libro medio intrascendente para mí. Entonces, en ese sentido, creo que es muy rico para empezar a pensar un montón de cosas que no habíamos pensado o para discutir un montón de cosas que no habíamos discutido y para repensar cómo configuramos o repensamos cómo se constituye la literatura no hispana. Eso me parece fundamental en el libro de Andrea, me parece. Bien, después descendiendo a los contenidos, bueno, se rayando un poco, ¿no? Hay una introducción donde se plantean las problemáticas que se van a desarrollar y básicamente se elabora una hipótesis central que es la que se va, creo que se corrobora contundentemente a lo largo del libro, que es los paratextos como una suerte de instancia normativa de la literatura, ¿sí? De delimitación de la literatura. Que bueno, eso está muy bien explicado y muy bien fundamentado a lo largo de todo el libro. Después voy a leer la conclusión de Andrea que está en la página 241. Bien. El capítulo 2 trata de la aprobación. En general, parte de la hipótesis de cómo la aprobación comienza siendo un texto formulario burocrático y cómo va ganando en extensión, ¿no? Cómo se va transformando en una suerte de precrítica literaria, llega a decir en algún momento Andrea. Y creo que el caso, esto que dice en la página 20 o 30, se complementa con la aprobación que hace de Diego Calleja al final, ¿no? Que termina siendo una suerte de biografía de Sor Juana, ¿no? Entonces, esa extensión que se va dando como una progresión de la aprobación donde la instancia burocrática de censura nunca desaparece. Eso también está buenísimo, porque pareciera que en esa extensión desaparece, pero siempre está presente, ¿no? Y que la extensión en verdad no hace más que seguir normando lo que estaba en una instancia puramente formularia y burocrática. Por otro lado, también destaca Andrea cómo la aprobación va ganando autonomía, ¿no? Cómo se va... es como paradójico, ¿no? Por un lado se va extendiendo en función de una precrítica literaria y va ganando autonomía en el sentido de que el censor ya empieza a verter una serie de juicios precríticos con respecto a la obra que está aprobando. Y acá entra algo que señala muy bien Andrea, que es la relación de la aprobación con la preceptiva literaria. Es impecable esa parte del libro. Toda la relación que hay entre el doquere y el delectare, entre la erudición, el ingenio, la utilidad del libro, la materia que se aprueba, ¿no? Cómo son pequeños indicios, ¿no? Parece como un estudio medio microhistórico por momentos, ¿no? Cómo a partir de pequeños indicios, pequeños sintagmas, Andrea reconstruye todo un mapa de preceptiva literaria, ¿no? Para decirlo rápidamente. Y justamente entra ahí un poco el tema de la relación claridad-oscuridad, o la cuestión del estilo, ¿no? Cómo el censor o el aprobador va delimitando si es un estilo adecuado o no el que está usando el autor para la escritura de su texto, ¿no? Esto sobre todo en relación con la historia, ¿no? Hay como una insistencia en Andrea en la relación del estilo y la historia, ¿no? Que bueno, hay mucho para ver ahí. El tercer capítulo es el que más le gustó a César, como me comentaba de la mañana cuando se bajaba del Metrobús, que es la instancia prefacial, bueno, que había sido de alguna manera el paratexto más estudiado desde la época de Porqueras Mayo, y reformulado por Ana Cayuela, que es lo que retoma un poco Andrea, y cómo esa instancia prefacial juega un papel fundamental para justificar la obra literaria, ¿no? Cómo cumple dentro de todos los otros elementos, de la captatio, de la persuasión, cómo todo se engloba en el sentido de justificar la utilidad del libro que el autor ha escrito, ¿sí? Andrea estudia básicamente prólogos de autor, ¿no? Pareciera no haber tantos casos de prólogos no escritos por autor, por el propio autor del texto literario, bueno, pero sí los hay. Y ahí también volvemos a ver cómo la preceptiva literaria juega un papel fundamental a la hora de justificar la obra. Y acá se recurre a un caso arquetípico, o
paradigmático que es el prólogo de Balbuena al Bernardo, ¿sí? Cómo la perspectiva literaria le permite a Balbuena justificar la materia de su libro, la utilidad de su libro y la justificación del estilo, ¿no? Volvemos nuevamente con el tema del estilo. El tema del estilo recorre todo el libro, ¿no? Es una preocupación porque estamos muy alejados, pero esto del estilo era fundamental, ¿no? Era muy, muy importante, y aparte es muy complejo entender qué se entendía por estilo en la época también, porque ahí tienen unas derivas amplias, ¿no? Entonces, Andrea presta mucha atención al tema del estilo, ¿no? ¿Cuál es el adecuado? Cómo el autor del prólogo hace hincapié y justifica su libro por la utilidad y por el estilo. Y bueno, y la parte más que capaz a César más le haya interesado es cómo Andrea nos muestra la construcción del autor y la construcción del lector. Esto me parece fundamental. Cómo en los prólogos el autor se construye, ¿sí? Hay una construcción del autor, cómo él se presenta, hay una autorreferencialidad en el prólogo, ¿sí? Donde el autor se presenta o como erudito, o como viejo, o como sabio, que permite tender un puente hacia la obra que sigue después. Y por el otro lado, cómo construye al lector también, ¿no? Más allá del lector ideal, Andrea llama la atención sobre el lector benevolente, que señalaba César, y el lector detractor, ¿no? Cómo se anticipa a las críticas que puede recibir, o cómo pide la benevolencia del posible lector que va a leer su libro. Y la otra cuestión importante aquí, que entra el lector benevolente, el lector detractor, es la relación vulgo-sabio, ¿no? Que es muy, bueno, es apasionante esa relación, ¿no? Entonces hay una delimitación del lector, una construcción del lector y una autorreferencialidad del autor en los prólogos, que sería un poco el recorrido que nos muestra Andrea y que nos va trazando Andrea. Y como, bien, eso por un lado. Después, el tercer capítulo, Andrea estudia las dedicatorias y las poesías laudatorias. Y nos muestra cómo muchas veces la dedicatoria se contamina con elementos. O sea, lo interesante del libro es que Andrea no parte de una definición que es un prólogo, que es una dedicatoria, ¿no? Sino cómo las funciones de cada una pueden variar conforme a cómo está constituido el impreso, ¿no? O sea, impresos que no tienen prólogo y muchas veces las funciones que vemos en el prólogo pasan a la dedicatoria, por ejemplo, ¿no? Y justamente eso es un poco lo que hace Andrea en la dedicatoria. Por un lado, ver cómo la dedicatoria implica un reconocimiento o una forma de posicionarse en la institución literaria, ¿sí? Eso es muy importante retomar ese concepto de institución literaria. Bueno, analiza distintos tipos de dedicatoria y acá, bueno, recurre a un ejemplo también paradigmático que es las dos dedicatorias de la grandeza mexicana de Balbuena, ¿no? Como alguna está buscando posicionarse de algún modelo de institución literaria recurriendo a dos dedicatarios distintos. Y también incluye como parte de un paratexto Andrea, y le dedico un espacio que es el título, ¿no? Como el título también es el primer contacto que tenemos con el libro y cómo ahí ya está resaltado la persona a la que va dedicado. Cómo eso va implicando o va configurando una suerte de reconocimiento por parte del lector. Y el tercer apartado, que es el de las poesías laudatorias, ¿no? Es un poco lo que decía César hace un rato, que hablaba de cómo entre los paratextos literarios que vienen en los impresos antiguos tenemos muchas veces poesías laudatorias. El caso de los pueblos es muy peculiar porque son ilustres desconocidos, ¿no? Básicamente los autores de las poesías laudatorias. Y acá me gustó mucho lo que dice María Andrea sobre la doble funcionalidad de la poesía laudatoria, ¿sí? Habría un carácter periférico de esa poesía laudatoria con respecto al libro que reflejaría el carácter periférico de los propios autores de las poesías laudatorias. Eso me encantó. Y por otro lado, cómo las poesías laudatorias en su doble funcionalidad no solo posicionan al autor como parte de una institución literaria en busca de reconocimiento, sino como muchas veces las poesías laudatorias son la primera oportunidad que tienen esos poetas en potencia para publicar, ¿no? Y eso lo ilustra muy bien a partir del caso de las mujeres, ¿no?
a las poesías laudatorias escritas por mujeres y cómo son el paso previo de mujeres que luego llegan a la imprenta, ¿no? El caso de Sor Juana y Medinilla, María Estrada de Medinilla. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos un estudio de conjunto de los 3 espacios que estudia Andrea en los paratextos, ¿sí? Y se complementa con un estudio de caso también el de las poesías laudatorias, que es el, bueno, de las literaturas, que es el iris de la elocuencia. Y el quinto apartado te va a traer muchas críticas, Andrea. El quinto apartado está dedicado a Sor Juana, ¿no? Entonces, todo lo que se habla de Sor Juana siempre es, bueno, ya saben lo que implica. Siempre implica, Sor Juana siempre es un problema, ¿no? Para bien o para mal. Y Andrea no sea Milana, Andrea no sea Milana, esto lo hay que decir. Bien, creo que acá hay una puesta en escena, casa Andrea, de cómo se la elogia a Sor Juana desde, desde los 3 tomos, ¿no? Inundación Castalia, segundo volumen, forma de obras póstumas. Cómo a Sor Juana se la empieza a elogiar desde la Inundación Castalia, con ciertos atributos como la mujer sabia con carácter varonil, bueno, destaca una serie de motivos, de tópicos, y cómo eso que está en Inundación Castalia prefigura una lectura y un entendimiento de Sor Juana que llega hasta el día de hoy. Eso es impresionante. Y cómo lo va rastreando en Inundación Castalia y en segundo volumen. Andrea presenta a Sor Juana como la gran poeta, ¿no? Bueno, no hace falta repetirlo. Y cómo en esas aprobaciones de Sor Juana o poesías laudatorias se escenifican ciertos motivos que perduran hasta el día de hoy, sobre todo la relación virtud-hate, ¿no? Que es impresionante cómo tienen que justificar el genio de Sor Juana a partir de su virtud y de su santidad, ¿no? Que es la disputa que hay hasta el día de hoy, Sor Juana santa o Sor Juana descontrolada, ¿no? Bueno, y en este apartado, sinceramente, es buenísimo todo lo que dices de la forma de obras póstumas. Ahí creo que es una aportación sustancial de cómo leer la organización de fama y obras póstumas, que bueno, tiene como 2 series de poemas laudatorios, ¿no? Unos que vienen al principio como para textos y otros que vienen como después de los textos literarios de Sor Juana. Y acá Andrea no se aplana porque discute nada más ni nada menos que con Antonio Latorre, algo así. Y creo que la hipótesis que desarrolla Andrea está muy bien justificada, ¿sí? De cómo los paratextos de los españoles responden a otra intención, están escritos en otro contexto y no tienen la misma entidad ni semántica ni ideológica que tienen los que escriben los poetas mexicanos, ¿sí? Y cómo responden al espacio paratextual y cómo reproducen una serie de tópicos a partir de los textos que se incluyen en el volumen, ¿no? Es acá donde Andrea hace esa relación muy contundente entre la relación que los paratextos establecen con los textos literarios, ¿sí? Y cómo las poesías laudatorias escritas por los españoles de fama y obras póstumas hay que pensarlas en relación con la biografía de Diego Calleja y con la respuesta a Sor Filotera, ¿sí? Cómo están escritas después de leer esos textos y cómo juegan con esos textos y cómo retoman elementos o episodios de la vida de Sor Juana en esos poemas laudatorios, a diferencia de los poetas escritos por los mexicanos, que son poemas esencialmente fúnebres y que fueron escritos, digámoslo, al calor de los acontecimientos de la muerte de Sor Juana. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos, entre tantos, del libro de Andrea, que sí vale la pena leerse, sí vale la pena discutirse y abren un horizonte muy vasto, que yo particularmente desconocía. Entonces agradezco muchísimo la lectura del libro, y sí les quería leer la conclusión, porque me parece importante, porque es lo que da eje y sentido a todo el estudio, ¿sí? Bueno, una de las tantas conclusiones, ¿no? Pero creo que es la más contundente. Dice: la primera intención detrás de la creación de discursos periféricos en los paratextos es el control sobre el discurso literario y la imposición de un orden único que favorezca el proyecto edificador de las instituciones no hispanas. Los paratextos como una instancia normativa, que, pese lo que nos pese, es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. En la academia legitimamos la literatura. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tadeo, y bueno, ahora voy a ser una moderadora poco moderada y voy a tomar la palabra para decirles que hacía mucho que no marcaba así un libro. Ha sido tan estimulante la lectura que para no caer en el riesgo de divagar, intenté escribir esto en unas pocas páginas que voy a leer. El libro Leer el libro desde sus paratextos, censura, crítica y legitimación de la literatura novohispana, siglos XVI a XVIII, se plantea desde el título como un estudio desde la bibliografía. Y en ese sentido, aplaudo como César, ¿no? Por supuesto, la estancia postdoctoral de Andrea en nuestro instituto, que la puso en contacto con el CID, con nuestra área de bibliografía mexicana del siglo XVI al XVIII, y que por supuesto se nota, ¿no?, en las líneas de este libro. La primera palabra del título, leer, señala su inscripción en la fructífera corriente de la historia de la lectura, que es sin duda parte esencial de la historia de la cultura escrita, cuyo estudio limita a la época que conocemos tradicionalmente como la Nueva España. Cabe destacar que en términos generales, la lectura de este texto ubica a quien la emprende en el papel metabibliográfico de quien está consultando una publicación que trata de, para retomar palabras de Ancayuela citadas por la autora, un discurso sobre un discurso. Estamos, pues, frente a un discurso sobre un discurso sobre un discurso, una culminación de 3 niveles textuales que, sin embargo, se lee con la fluidez que ha logrado imponer la autora, con la oportuna selección de fragmentos textuales y el estilo uniformado, pero no rebuscado, que le imprime a su prosa. Por supuesto, dado el tema abordado, no cabe duda de que con libro se refiere stricto sensu al libro impreso, el único que presenta obligatoriamente a partir de 1558, con la nueva orden que se ha de observar en la impresión de libros firmada por Felipe II, y estipula que, cito, ningún libro ni obra de cualquier facultad que sea, en latín ni en romance ni otra lengua, se pueda imprimir ni imprima en estos reinos sin que primero el tal libro o obra sean presentados en nuestro consejo y sean vistos y examinados por la persona o personas a quien los de nuestro consejo lo cometieren. Y hecho eso, se le dé licencia firmada en nuestro nombre y señalada de los de nuestro consejo, y quien imprimiere o diera a imprimir o fuere en que se imprima el libro u obra en otra manera, no habiendo procedido el dicho examen y aprobación, y la dicha nuestra licencia en la dicha forma, incurre en pena de muerte y perdimiento de todos sus bienes, y los tales libros y obras sean públicamente quemadas. Y es que, como bien lo apunta Andrea Pérez en el libro que hoy nos reúne, con la introducción de la imprenta, por primera vez, cito, en la historia, se encontraron en un mismo punto la autoridad de la palabra escrita en un texto relativamente fiel al original y la realización pragmática de la lectura masiva. Fin de cita. Esto plantea un acercamiento en el que se reconoce plenamente la influencia de cambios políticos, del gobierno de un territorio ensanchado, e ideológicos, la amenaza reformista, en el producto por excelencia del ejercicio intelectual, literario y científico de la época que propone su estudio, entre otras, desde la sociología literaria, abocada al análisis de su contexto de producción y recepción y los cambios que estos imprimieron en el vehículo de las ideas. Con una estructura de impecable lógica que la lleva de lo universal a lo particular, discutiendo para todos los tipos de paratextos tratados el fenómeno en general a la luz de las propuestas teóricas ya establecidas, en un respetuoso diálogo con la crítica anterior y una postura de firme consenso enfocado a la mayor aplicabilidad y pertinencia al corpus novohispano trabajado. Eso se nota muy bien, por ejemplo, en el camino que encuentra Andrea para definir qué es la instancia prefacial, ¿no?, entre las 4 categorías de Porqueras Mayo y las propuestas de Ancayuela, por ejemplo. De esta manera, el texto de los primeros 4 capítulos fluye, aportando acerca de la aprobación, en el capítulo 2, la instancia prefacial, en el capítulo 3, y el bloque conformado por el título, la dedicatoria y las poesías laudatorias, en el capítulo 4, información conceptualmente precisa, bien documentada y redactada con estilo ligero, a pesar del peso de la información difundida acerca de dichos paratextos en el mundo hispánico, siempre contextualizando el modelo novohispano frente a la metrópoli, y con numerosos y bien escogidos ejemplos de un corpus que en su total se acerca a los 60 impresos. En los capítulos 2 y 3 concluye incluso con un apartado que analiza con más precisión 1 o 2 libros que precisan un rastreo más profundo de ciertas características dada su peculiaridad en el contexto estudiado. Esta idea de lo general, ¿no?, de lo universal a lo particular. A lo largo de estos 3 capítulos, el lector encontrará, por supuesto,
información ya conocida, pero que cobra, gracias a una iluminación focalizada que propone la autora, un sentido de conjunto orgánico que logra finalmente una mirada innovadora sobre el tema. También encontrará, por supuesto, información que solo podía destacar al hacer un análisis de conjunto del fenómeno, como por ejemplo el lugar de las mujeres poetas, que se limita a los preliminares. Sin hacer ese estudio de conjunto es difícil entonces determinar, digamos, con tanta precisión este fenómeno. En este camino que lleva de lo universal a lo particular en cada una de las divisiones, el libro termina con un estudio específico de la relación entre textos y paratextos en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Un análisis que, si bien no se priva de retomar información ya publicada y debidamente mencionada sobre el tema, tiene el gran acierto de conformar el primer análisis específicamente dedicado para el estudio de conjunto de los paratextos sorjuaninos, un análisis pormenorizado que lleva al final de dicho capítulo y tomando como ejemplo el espacio paratextual de fama y obras póstumas de la décima musa, a unas conclusiones que tal vez habrían destacado más si hubiesen ocupado un espacio propio, un sexto apartado que les permitiera descollar. Por un lado, concluye que la creación de discursos periféricos en los paratextos es el control sobre el discurso literario y la imposición de un orden único que contribuye al proyecto edificador de las instituciones novohispanas. Esto no solo desde la aprobación meramente legal, sino desde los atisbos de crítica literaria que tienden a moldar la nueva creación literaria, los preceptos morales, sociales y literarios de una larga tradición ya aceptada. Por el otro, que el prólogo, que es el que más relación tiene con la obra a la que introduce y sobre todo justifica, no promueve más que excepcionalmente una visión crítica de la obra, aunque sí orienta su interpretación en función del mismo orden que debió seguir el autor mientras componía la obra. Y finalmente que en la dedicatoria y las poesías preliminares se halla una legitimación de la obra, pero más particularmente del autor, dándole validez ante sus lectores. Finalmente, para citar a la autora, hay en este proceso una interesante y paradójica circularidad, puesto que si se considera desde una perspectiva material, el paratexto es un elemento marginal, con numeración propia, a veces una tipografía distinta, y es, sin embargo, desde el punto de vista pragmático, un complemento esencial en la conformación del libro impreso, sin el cual no podría tener acceso al circuito de la comunicación. Asimismo, desde el punto de vista textual, los discursos que contienen los paratextos son a la vez periféricos e imprescindibles para una certera interpretación, clasificación y difusión del texto sobre la ordenación del discurso vehicular. Esta mirada doble es sin duda lo que hace de este libro un estudio bibliográfico en el sentido defendido con brío por el doctor José Pascual Bouchot, a quien todos extrañamos, y quien se preguntaba en 2017, ¿cuáles son los alcances y los límites de la ciencia bibliográfica? Ha de conformarse con el pulcro registro de los datos relativos a la contextura material y gráfica de los libros, al registro de los nombres de sus autores, títulos, lugares y fechas de impresión, a la distribución de las manchas topográficas en el cuerpo del volumen, a las variantes textuales observadas en diversos testimonios, etc., o ha de adentrarse también en el estudio y comprensión de sus correspondientes contenidos intelectuales. En síntesis, el trabajo bibliográfico ha de tener un carácter puramente técnico-descriptivo, puesto al servicio de otros estudiosos aptos para penetrar el sentido y significación de la letra impresa. A nuestro parecer, terminaba el doctor Bouchot, los bibliógrafos por antonomasia han sido también destacados polígrafos capaces de penetrar en los diversos aspectos históricos y culturales de los productos librescos. Por supuesto, como todo libro que incluye tan profusa información, siempre pueden extrañarse algunos aspectos no mencionados, como por ejemplo la falta de inclusión entre los paratextos iniciales, entre el título y la dedicatoria de epígrafes, pues si bien no son numerosos, algunos representan claves de lectura valiosísimas y es por lo tanto insoslayable su análisis para el estudio de la obra en sí, ¿no? Por ejemplo, cuando acude a Baronio en su escudo de arma Cabrera y Quintero, ¿no? Que es una finalmente clave de lectura sobre su elección de pasar por silencio algunas cosas más que caer en una posible mentira de invento, ¿no? Es un epígrafe que es una instancia pretextual que encontramos en algunos textos de la misma época, son más tardíos, más bien los encontramos en el 18, pero es otro de los textos que tal vez hubieras podido incluir, o tal vez otro género como el de la carta, ¿no? Porque es la carta de Cigala a Feijó, que decide publicar Eyara en la imprenta de la Biblioteca Mexicana, cuando aún gozaba de las energías para tomar decisiones en 1760, ¿no? Una carta que incluye una dedicatoria a las universidades de España y de América, dos cartas de preliminares, una del autor, de Juan José al autor, otra del jefe Lescano, y los pareceres requeridos de Ignacio Paredes y Félix de Castro.
Finalmente, podemos decir que ante el continuum de la vastísima materia que conforma la historia de nuestra cultura escrita y las ideas que nos han sido transmitidas por medio de ella, por supuesto, es necesario hacer un corte de caja, sin el cual no se podía llegar a lo que tenemos hoy entre manos. Un libro de buena factura, la portada es particularmente elegante, con una corrección de estilo esmerada. La única errata flagrante que encontré es un imitatio con doble D. Pero es, digamos, la única. Y sobre, a lo mejor fue por énfasis, ¿no? Así, la imitatio con doble M es más fuerte. Y sobre todo, vehículo de, una información interesante, pertinente y tratada con rigor lógico y estilo agradable que deja llegar a la bibliografía al lector rico de una información estructurada sobre la materia tema. ¿Qué más? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres por sus lecturas, generosas palabras y comentarios, ¿no? También alusiones a las críticas implícitas futuras. Qué mejor, ¿no?, que poder escucharlos hablar de este libro y bueno, digamos, serán los lectores implícitos, ¿no? Son los tres especialistas, ¿no?, que admiro enormemente, entonces escucharlos hablar sobre el libro para mí pues, significa mucho. Y no quiero extenderme mucho, no quiero añadir mucho, solo quería pues, hablar un poquito como de la génesis, ¿no?, del libro. César hizo bien en traer a colación un poquito como el contexto, ¿no?, de mi formación académica, ¿no?, porque del paso de los estudios de filología, que realmente, bueno, sí estudié filología, pero cuando hacía la tesis de maestría con Víctor Infante me decía, vas a terminar haciendo bibliografía. Y yo decía, no, es que no quiero, ¿no? Entonces quiero seguir haciendo algo a caballo, ¿no?, entre la historia del libro, ¿no?, y bueno, algo que sí pudiera, que me permitiera entrar, ¿no?, al texto literario. Y en el Colegio de México sentía que era a veces un poco obsceno irme a la materialidad, ¿no?, hasta que Marta Lilia me encauzó, ¿no?, me guió y me trajo, ella fue la que me trajo el panegírico Augusto, ¿no?, y me dijo, yo creo que hay mucho aquí, ¿no?, esto no se ha estudiado, esto es una locura, ¿no?, este es un paratexto que no sabemos qué onda y yo creo que pues por ahí es. Y inicialmente lo planteé como un estudio del prólogo y bueno, vi que no iba a ser algo muy sustancial, ¿no?, quedarme en el prólogo y bueno, terminé ampliando a los paratextos con una intención, ¿no?, de poder abordar, de poder abrazar un poco la cultura literaria novohispana, ¿no?, desde estas dos vertientes, ¿no?, en las que me había formado, ¿no? Entonces, sí fueron muchos años de gestación, ¿no? Se me atravesaron 2 hijas que salieron antes que el libro, entonces lo cual es muy raro, pero sí. Y bueno, creo que no tengo mucho más en lo que profundizar porque fueron súper profusos, pero si hubiera alguna pregunta o algo, a lo mejor podría por ahí darte la cosa. Por supuesto, hay derecho de participación y réplica. Sí. Yo tengo una pregunta. Ahora que dice lo del panegírico Augusto Castellano, más bien algo que no señalé. Hay como una... ¿O por qué sentiste tanta atracción por determinados paratextos? El libro de la Virgen, Desagravios de Cristo, panegírico Augusto Castellano, ¿no? Me llama la atención que son como los 3 textos que recorren un poco el libro, ¿no? Bueno, aparte de alguna que son muy presentes. Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo conciliar o cómo entender el tema de estos libros que son de autores novohispanos, que están escritos en España y que tienen paratextos de autores españoles, ¿no? Pienso en el Peregriniano, en la Cena de Lífide, o en la propia Sor Juana, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Es algo que me quedo dando vueltas después del libro. Bueno, la primera es que no fue arbitrario. Fue arbitrario a lo mejor el orden de aparición, ¿no?, del corpus, pero quizás después de haber revisado
muchos paratextos del mismo género, por así decirlo. Había algunos que destacaban, ¿no? El panegírico Augusto castellano, el iris de la elocuencia, en general todos los paratextos del panegírico Augusto son completamente fuera de lo normal, ¿no? Entonces, creo que era importante resaltar, ¿no? Por lo sui generis, por lo fuera de la norma, ¿no? Que eran esos paratextos, ¿no? El iris de la elocuencia no es propiamente un prólogo, intenta suplir esa función, pero está haciendo cosas que no se ven incluso en otros géneros paratextuales, ¿no? Por así decirlo. Los otros, bueno, los cirgueros creo que también era la intención en ese caso era quizás mostrar un texto literario, ¿no? Que no se puede contestar, ¿no? su adscripción, ¿no? Genológica, por así decirlo, y mostrar cómo ya hay un poco ese germen, esos pequeños comentarios en la aprobación al estilo literario en una etapa tan temprana, ¿no? Y los desagravios de Cristo es que tiene un aparato paratextual, si se puede usar la expresión, extensísimo, ¿no? Entonces creo que es el libro de los que consulté con más poesías preliminares, ¿no? Entonces era necesario también pues comentar un poco eso. Quizás no corresponden, ¿no? Como a un corpus literario, o sea, no hay un diálogo, ¿no? Una correspondencia entre, digamos, el corpus literario novohispano. Cuando estudiamos los paratextos, hay textos que no pasaron mucho a la historia, en nuestra historia literaria, pero que en el mundo de los paratextos quizás sí son más relevantes, ¿no? Y la segunda pregunta... Muy bien, no sé si alguien tenga otra duda o pregunta. Y si no, por favor, vayan a conseguirlo, lo mascarán seguramente. Marta Lilia, adelante. Andrea, ¿te acuerdas que cuando presentaste tu seminario de tesis, tú habías escrito originalmente que el prólogo, los paratextos eran un género literario que llamas? No uses esa palabra todavía. Y que algunos profesores, a pesar de que no la usamos finalmente, te preguntaron, que te dijeron que era muy peligroso que hubieras usado la palabra género cuando no la habías usado. A toro pasado, ¿qué piensas del género? Pues... porque ahora sí ya se vale, ¿no? Cuando estás empezando, pues estás empezando. Sí. Pero al toro pasado, ¿qué le contestarías a Tony? Le diría, doctor Stanton, no. Pues creo que género literario con pincitas, el prólogo, ¿no? Y bueno, Marta Lilia, que acaba de salir su libro sobre Góngora y Borges, los prólogos de Borges, ¿cómo no lo podemos, o sea, dónde los metemos, ¿no? Como género hablando, pues no sé, no son cuentos, son prólogos, pero literariamente tienen muchísima relevancia. Entonces, con muchas pincitas, el prólogo creo que está configurado de una forma como muy robusta para soportar un poco la etiqueta, pero yo la usaría con mucha precaución. Lo que sí he usado con mucha libertad, y creo que he hecho todo por mostrarlo en este libro, es que sí podemos hablar de géneros paratextuales de alguna forma, porque sí están configurados de una forma que cuentan, ¿no? Con un montón de recursos retóricos en muchas ocasiones, pero unas leyes implícitas y muchas veces explícitas sobre la composición de esos textos. Entonces, digo, recordando también esta alusión muy simpática que hizo César como meta textual, ¿no? Es un ejercicio que hacen muchos autores de paratextos, hablan de los recursos de los paratextos, como se esperaría de un prólogo, yo voy a hacer esto, ¿no? O como esto no corresponde a una aprobación. Entonces, digamos, creo que sí hay una serie de recursos y una conciencia de lo que es cada uno de los paratextos. Entonces ahí sí, sin mucho reparo, hablo de géneros paratextuales. Géneros literarios todavía el trauma permanece. Es finalmente un género editorial, eso sí, sin duda. Pero el hecho de que, creo que estoy de acuerdo contigo que hables de los paratextos como un género, ellos en sí, cada uno, la dedicatoria, la aprobación
no me atrevo a decir literarios, pero es un género escriturario, digamos, con sus requisitos, con sus criterios a cumplir, con sus normas, con sus notitas eruditas. Entonces, pues yo creo que sí ya se valdría a estas alturas de tus estudios de hablar del género paratextual, con sus diversas ramificaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por acompañarnos.